Bueno, entonces voy a presentar pantalla. Amén. Espérenme un segundo. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ay, yo pensé que se había ido otra vez y dije, no puede ser. Listo, espérame. Voy a presentar pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ya, ya. Bien, Anita, ya estamos viendo. Ah, ok. Bueno, vale. Entonces vamos a hablar sobre pensamiento monolítico. ¿Ustedes recuerdan en qué presentación el anciano Parminder habló de este tema? ¿De qué estábamos hablando cuando él habló de pensamiento monolítico? En el aumento tal. No. ¿Puedo? Vale. Sí, ¿Sí? dale. Ok. Sí, claro que sí. Sí, como dijo Valeria, esa presentación de la vi en el campal, en el último estancia, sobre el aumento de conocimiento. Específicamente, ese tema tiene que ver con nuestra visión del mundo, que es una visión monolítica, o sea, una perspectiva, una visión única, que no admite transigencia, una visión estrecha de las cosas, tal como el Islam o otras religiones que son de corte fundamentalista. Y el cristianismo tiende a eso, y nosotros como movimiento caímos en eso también. Sí, perfecto. Estábamos en el último campamento, tipo el último, que el anciano Parminder estaba hablando del toro apis, de la forma y el carácter. Y pues empezó a hablarnos de este término. Yo quise como investigar un poco más acerca de qué se trataba esto y poder comprender pues que esa estructura mental nos atraviesa a todos. ¿Sí? No, ninguno de nosotros puede escapar de este tipo de pensamiento. Ya vamos a mirar por qué. Y entonces quiero que pues tengamos como el contexto. Estábamos hablando del toro apis, de la forma del carácter, y nosotros hablamos de que ya habíamos podido transformar de alguna forma, dejar la idolatría. Hemos adoptado la forma correcta, nos falta trabajar en el carácter. Y entonces quiero que entendamos este término de pensamiento monolítico porque tiene que ver con eso, con el carácter, ¿sí? Cómo nosotros logramos transformar realmente nuestro pensamiento para asumir el carácter realmente de la igualdad. Entonces, Cindy, ¿quieres leer esta definición que fue la que dio el anciano Parminder en la presentación? Una perspectiva singular, única, rígida, representa una respuesta única. Un así dice el Señor, una sola forma de entender, buena, mala, blanco y negro. Exacto, entonces es lo que nos hablaba un poco César, el tema de tener una perspectiva rígida, ese fue el término que dio el anciano Parminder, ¿sí? Eso es monolítico. Y entonces yo me puse a investigar un poco de dónde nacía este término y encontré como algunos autores que habían citado de alguna manera esta forma de pensar, ¿sí? El primero es Arthur Schopenhauer y él define este pensamiento como aquel pensamiento que se sostiene a sí mismo, ¿sí? En 1819. Después, unos años más tarde, hace un siglo, hay otro filósofo que es Herbert Marcuse, y él dice que este pensamiento es el cierre del universo del discurso. Quiero que vayamos como hilando todos esos conceptos. Y luego, hoy en día entendemos pensamiento monolítico como algo homogéneo, compacto, que no evidencia grietas ni fisuras, o que resulta sólido e imperdurable. ¿Ya? Voy a citar otros dos términos
que me parecieron interesantes. Dice, bueno, porque ese término fue evolucionando. Inicialmente se llamaba pensamiento único, luego empezó a llamársele pensamiento unidimensional y ahora pues podemos encontrarlo como pensamiento monolítico. ¿Y el pensamiento único? Sí. Era que el pensamiento monolítico está muy vinculado con el orgullo, ¿cierto? Entre muchas otras cosas, el pensamiento monolítico está relacionado con la estructura de pensamiento que tú tengas arraigada. Si a ti te han enseñado a ser orgullosa, ese es tu pensamiento monolítico. El anciano Parminder lo refirió a un tema de religión, ¿sí? Que nosotros pensamos que somos diferentes porque con el Islam hizo una comparación, ¿sí? Entonces dijo nosotros, dime. Perdón. Que la interrumpamos tanto. Perdón, ¿puedo? Tranquilo, sí, claro que sí. Sí, lo que Valeria acaba de decir me parece que, o sea, viene clavo y tú acabas de reafirmarlo, entre otras cosas, ¿sí? Mencionaste el tema del arraigo social y evidentemente cuando tú has sido criado a ver el mundo desde un punto de vista específico o como tú también lo mencionaste, de una forma monolítica, reforzarte en eso a través de toda tu experiencia de vida, de tal forma que cuando llega un mensaje que va en contra de lo que tú ya tienes arraigado en tu mente, sale de ti el orgullo que mencionaba Valeria, porque tú no te quieres desaferrar de esa idea, y eso es básicamente el pecado del adventismo y también de la codicia, el orgullo y el egoísmo. Son los 3 pecados que identifican a la iglesia. Ok. Gracias, César. Cuando nosotros hablamos de pensamiento monolítico, hablamos de verdades también como aceptadas en ciertos contextos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una verdad en la religión que es que si tú oras, eso lo acepta todas las religiones, y el anciano Parminder daba 5 tópicos. Decía la oración, el ayuno, el ayudar a los demás. Bueno, no recuerdo los otros, ahorita los vamos a leer rápidamente. Espérenme un segundo. La cáscara. Espérenme un segundito. Entonces, esos pensamientos... Ay, espérenme un segundo que estoy acá con Lisa y me toca atenderle un momentico. Entonces, perdón. Esas verdades son como aceptadas socialmente, ¿sí? Nosotros no ponemos en tela de juicio eso porque siempre ha sido así aceptado. Es como algo muy lógico, ¿sí? Pero entonces la invitación que se nos hace es a que nosotros empecemos a evaluar ese pensamiento y a decir, bueno, en realidad esto cómo lo voy a leer yo, ¿ya? Entonces, por eso quería compartirles también otras 2 definiciones que tenemos aquí. Una de ellas dice el pensamiento único, que en definitiva siempre tiende hacia el no pensamiento y hacia la muerte de la inteligencia. Es algo que nosotros tenemos tan dentro de nosotros que ni siquiera lo ponemos en duda, ¿sí? O una frase que también puede definir es, las cosas son así porque son así y no son de otra manera porque son así, ¿sí? Entonces, pues nosotros siempre nos referimos a esto y a esto se refirió Parminder cuando hablábamos de un así dice el Señor, ¿ya? Ok. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Me están escuchando? Porque ahora yo no sé si estoy acá con la pantalla completa y no sé. Sí, está. Te estamos escuchando. Listo. Bueno. Sí, tal vez yo tengo un aporte. Nosotros, digamos que estamos como en ese proceso, ¿no? También de erradicar todos esos pensamientos monolíticos. Exacto, sí, es algo de lo que, por eso decía, nadie se escapa, ninguna iglesia, ningún ser humano, porque
vamos a mirar las características de lo que es un pensamiento monolítico y todos tenemos parte de eso. Y por eso a veces nos cuesta tanto dejar ciertos comportamientos porque están tan dentro de nosotros que es difícil romper esos esquemas, ¿ya? Entonces, las características de este pensamiento, si quieren, alguien quiere leer Hola, ¿puedo? Por favor. Sí, claro que sí. Ajá. Oye, discúlpame, pero los que superaron la prueba de Concord no tienen eso. Es imposible. Ellos han superado eso y por esa razón están en armonía, están en concordia. Lo que pasa es que hay que entender las cosas desde el punto de vista también a nivel del mensaje profético, aunque claro, el punto que tú quieres hacer está muy bueno de forma individual, claro, y eso también influye en cómo nosotros interpretamos las escrituras, ¿no? Pero tenemos que entender que a nivel profético, si nosotros hemos superado la prueba de porque ya hemos entrado en la completa concordia o armonía. Jess, yo leo. ¿Te parece? Ok, vale, solo quiero aclarar un momentico antes de que avancemos, y es que la invitación precisamente en ese campal fue a pasar de la forma al espíritu, ¿sí? Y de eso se trata del pensamiento monolítico, de que nosotros traspasemos la forma, el usar pantalones y romper ese pensamiento monolítico que también en el tema de igualdad nos ha costado tanto, porque digamos que esa ha sido la discusión en los últimos campales, ¿sí? Que nosotros decimos que porque usamos pantalones ya pasamos la prueba y no es así. El pensamiento, nosotros debemos romper con muchos esquemas mentales y llevarlo de la forma al espíritu realmente, ¿sí? Entonces era eso. Ahora sí, Judicita, puedes entonces leerla. Sí. Características. Es construido. Aún tiene ínfimas partículas. Voy a caminar rápido a correr. ¿Sí? Aún tiene ínfimas partículas de ideas propias, caballero, pero el implante de pensamiento único ha sido un éxito. Exacto. Entonces no es tan así como lo dice la caricatura, pero como es tan construido, el pensamiento monolítico tiene que ver con el contexto en el que nosotros vivimos, es algo que ni siquiera nosotros muchas veces logramos reconocer, ¿sí? Entonces, las características, si quieres ahora sí las puedes leer, Judicita. Son algunas, solo puse algunas, hay más. Es construido, es colectivo, es opresor, genera autoengaño, puede ser contradictorio en sí mismo, arrincona y se excluye a los individualistas y a los innovadores. Ok, es construido porque hace parte de un contexto social en el que nosotros crecemos. Entonces, obviamente a medida que yo voy creciendo, voy desechando ciertos tipos de pensamiento y voy adoptando otros, pero eso hace parte de un proceso, ¿sí? En el que yo misma tengo que ir decidiendo, ¿sí? Es colectivo porque muchos de estos pensamientos pues hacen parte de la sociedad, como por ejemplo el pensamiento machista. Es un pensamiento que hace parte de nuestra sociedad, lo llevamos dentro, lo llevamos en la sangre. Y acá quiero citar un ejemplo de un video que vi, y que en ese video se ponía a un bebé varón, y a ese bebé entonces hacían como un experimento social y le invitaban a la gente a que entrara a un cuarto y socializara con el bebé. Entonces el experimento consistía en que cuando le ponían ropa azul al bebé, entonces la gente asumía que era un niño y empezaban a decirles frases como qué valiente eres, vas a ser un hombre muy fuerte, vas a llegar muy lejos, ¿quién es este héroe? Y por el contrario, cuando le ponían al mismo bebé una ropa rosada, la gente socializaba con el bebé con frases como qué linda eres una princesa, qué delicada, mira esa piel tan bonita, vas a ser muy bella, qué galante vas a conseguir. ¿Sí? Entonces, son pensamientos que están tan dentro de nosotros que inclusive en las
diferencia de género, ¿sí? Y entonces lo que transmitimos es que las niñas son muy delicadas y tienden hacia su valor está en la belleza, y los niños son fuertes, deben ser protectores y deben ser mostrar desde ese punto de vista su masculinidad, ¿ya? Entonces por eso es construido. Sí. Que yo me confundí, tú explicaste algo del bebé, ¿cierto? Pero digo que es normal, o sea, yo digo, bueno, si yo veo a un bebé vestido de niña, pues me dice, es una niña, qué linda, me parece eso normal, ¿no? No entiendo tal vez qué quieres decir con eso. Lo que lo que voy pasa es la forma de entender el género. exacto, sí. Sí, adelante, pueden Sí, participar. resulta que los colores se han supuestamente establecido de una forma sexista, ¿ya? Entonces, el rosado para las niñas, el lila para las niñas, el azul para los niños. Entonces, lo que estaba haciendo Yesenia era un ejemplo, ¿cierto? Para podernos ayudar un poquito más como a comprender el tema del pensamiento monolítico y en cómo el machismo y el sexismo se representa hasta en los colores, en cosas tan mínimas, pero que son prácticas sociales comunes, ¿ves? Son, digamos, cosas del día a día y uno pues generalmente a veces puede llegar hasta a participar de esas prácticas, porque digamos que son comunes y hacen parte pues de la cultura, lo normal, independientemente de que seamos colombianos, estadounidenses o lo que sea, porque como ya está tan arraigado el sexismo, entonces es digamos que un comportamiento normal entre lo que no debería ser normal dentro de la sociedad. ¿Sí es así, Yesenia? Uy, muchas Sí, gracias, ahora sí entendí. sí, a lo que voy con que el pensamiento monolítico es construido es que es construido porque a nosotros nos lo transmiten nuestros papás, la sociedad, y nosotros vemos que que si hay una bebé, a mí me nace sin pensarlo siquiera decirle que es muy bella y que va a ser una princesa y que debe ser delicada, y en esas frases yo estoy transmitiendo pensamientos machistas, ¿sí? Porque estoy tildándola al papel de la mujer hacia un lado cuidador, delicado, que cumpla con estándares de belleza, ¿sí? Desde que está muy pequeño. Y entonces a eso es a lo que nos llama el romper el pensamiento monolítico, al salir de los estándares establecidos y poder identificar qué tengo yo en mi cabeza que hace que yo no pueda avanzar, por ejemplo, en este mensaje, ¿sí? De igualdad. Yo le decía no solamente fuerza física, sino fuerza Es romper muchos Por ejemplo, esquemas. quiero aportar algo, Es compartir. opresor, sí, Este, hermanita, adelante. Sí. por ejemplo, en lo, o sea, la situación social que tenemos con nuestros hermanos venezolanos, que hay muchos que han venido buscando refugio acá en Colombia. Entonces uno ve que por lo general uno trata de discriminar, a veces hay nacionalismo en el corazón de uno y uno a veces dice, ¿qué se cree ese? Ese no es de aquí, se ha parecido, dice. Entonces, que viene a hablar, que viene como si no tuviera derecho, son cosas que a veces también están arraigadas ahí por el contexto cultural en el cual nos hemos educado. Sí, son hay muchas cosas, porque nosotros podemos decir, yo creo en este mensaje y estoy en contra del nacionalismo, pero en mis pequeños actos, en mis pensamientos, en mi estructura mental, yo sigo arraigada a la estructura en la que fui criada, ¿sí? Y entonces, si todo el tiempo a mí me bombardean los medios de comunicación con que los extranjeros no es una buena idea recibir extranjeros en mi tierra, con que ellos me están quitando el trabajo, eso está generando también una estructura mental en mi pensamiento, ¿ya? Y si eso es lo que yo he venido construyendo durante toda mi vida, ese pensamiento cada vez va a estar más arraigado. Y yo puedo decir, no, yo estoy en contra del nacionalismo, pero mis actos, mis pequeños actos, no están hablando de eso, ¿ya?
Entonces, otra de las características que tiene este tipo de pensamiento es que es contradictorio en sí mismo, ¿sí? Y ya les voy a dar algunos ejemplos de eso. Y evidentemente cuando tú no encajas O en sea, ese que le hicieron modelo una que ha operación sido para creado, meterle las pues, ideas ¿qué de dicen? alguien ya, sí, Hay para que no exclusión, piensen eso. ¿sí? Entonces es lo que pasa Entonces, con no, uno las siempre debe minorías, pensar, ¿sí? Son estudiar, excluidas porque consultar, son no quedarse con lo que le diferentes dicen. o porque tienen un pensamiento diferente, Pero no ¿ya? leyó. Por ejemplo, con el video que compartió, el enlace que compartió Julie de la puya, las mujeres que están peleando porque hay igualdad en el Congreso, 50-50. Entonces, la participación de las mujeres es poca y sí hay muchas que quieren, pero que le ponen trabas y muchas cosas. Entonces ahí Exacto, podemos mirar eso. exacto, y muchas veces nosotros decimos, pero pues tampoco tiene que ser así, pero porque nosotros estamos también muy sesgados, ¿sí? Porque no, necesitamos como romper muchos esquemas para poder realmente avanzar hacia, hacia el espíritu de la igualdad, ¿sí? Nosotros podemos decir, sí, la igualdad, sí, respeto entre hombres y mujeres, sí, yo no debo ser machista, pero en las pequeñas acciones es que nosotros podemos demostrar realmente cómo estamos viviendo, ¿sí? Esa forma y ese espíritu de la idolatría. Bueno, ok. Bueno, no sé hasta qué horas vamos a estar. Me disculpo con todos porque pues realmente se fue acá el internet y no pude ingresar rápido, pero pues para de pronto si alguno tiene otra actividad, me dicen hasta qué horas vamos a tener el tema. Está muy interesante, hermana. Por nosotros está bien que siga. Sí, por nosotros también. Gracias. Sí, Jess, dale. Bueno, voy entonces a Sí, tratar de yo avanzar también. así rapidito. Listo. Entonces dice, ¿por qué canales nosotros recibimos esa estructura de pensamiento? Entonces, yo les decía que si es construido, que si es colectivo, los primeros que estamos transmitiendo un pensamiento, Ponga un tipo de pensamiento, somos los cuidado. cuidadores primarios, o sea, los padres, nuestros abuelos, y también a nosotros se nos transmitió ese tipo de pensamiento a través de esos canales primarios, con las primeras personas que yo socializo, con mi familia, ¿sí? Entonces, y como la familia es un ente de socialización que también trae muchas tradiciones, entonces a través de las tradiciones, pues a mí me van inculcando un tipo de comportamiento, ¿sí? Y en nuestra sociedad es muy marcado. Si usted es niña, debe ser delicada, femenina, organizada, protectora, cuidadora, eh, ¿cómo se llama eso? Servicial. Si usted es niño, usted debe ser macho, no llorar como una nena, ser fuerte, ser aguerrido, ¿sí? Entonces todos esos canales van formando nuestra estructura mental. Las tradiciones, la legislación, porque también el Estado protege a ciertos grupos, a otros no, y eso va generando un tipo de pensamiento en la sociedad, porque el Estado al poner las leyes también me dice qué es bueno y qué es malo, ¿ya? Los medios de comunicación, efectivamente, y nosotros ya lo hemos visto en temas como el que está ahorita repasando la hermana Raquel, guerra de información y bueno, las dos fuentes de información y bueno, entonces nosotros vemos que esto también tiene mucho que ver con la forma en que nosotros vemos el mundo. La campaña propagandística, aquí cité un texto de un historiador que se llama Noam Chomsky y él hablaba de cómo era posible ir cambiando esos estilos de pensamiento. Yo ahorita les voy a dar un ejemplo y cómo a través de campañas propagandísticas, que también lo vimos en el tema de guerra de información, se podían cambiar muchas estructuras mentales a través del miedo, por ejemplo. Los colegios, la academia también es un punto muy importante para formar estructuras de pensamiento y el discurso social,
lo que yo les decía ahorita, nosotros cómo nos referimos a un niño, cómo nos referimos a una niña, qué diferencias hacemos, cómo está ahí nuestro discurso en eso. ¿Listo? Y me pareció muy interesante que también a través de la música, ¿cierto? Hay de pronto no un género en específico, sino muchos géneros que están tildando a el papel de la mujer como algo menospreciado, por decirlo así, ¿sí? O utilitario, nada más por el cuerpo, o qué tan bella es la mujer, entonces en torno a eso es valorado. ¿Listo? ¿Algún aporte aquí? Todo bien. Hola. ¿Puedo? Ok, voy a, sí, hermano César, adelante. No solamente el de la mujer, sino también como el hombre, ¿sí? Por ejemplo, al hombre siempre en las músicas, en las películas, etcétera, se le da la imagen de que el hombre es el únicamente que provee al hogar, o el hombre, mientras más mujeres tenga, mejor todavía, o a ver, el hombre que se enrola en el ejército apoyando el imperialismo, el expansionismo, el hombre que golpea a la mujer, ese tipo de cosas, o sea, eso se pasa en las películas siempre. O, por ejemplo, al otro extremo, la mujer es sexista en el sentido de que les enseñan de que mientras más promiscuas es mejor todavía, y eso es obviamente lo que tú oyes en las músicas, en el reggaetón principalmente, ¿sí? Entonces no es tanto como que venden de que la mujer es un objeto sexual, sino que la mujer lo asume como un hecho y actúa en función de ello porque así le enseñaron en su país, mientras más promiscua tú eres, mejor. Y si no te casas, mejor todavía. Mientras más paras, pues mejor, no importa, pero nunca te casas. ¿Entiendes? Todo eso es lo que te enseña la música y Hollywood. De hecho, la Anciana Tesla, en el último tema que ella dio, eso es básicamente lo que ella enseña. Bueno, qué bueno que tocaste este punto porque mira que algo importante es que... Sí, yo quería como comentar algo que me hizo recordar. Es que hay como una falsa, el falso como feminismo, el falso como levantamiento de la mujer, y es lo que decía. Entonces yo creo que la anciana Tess comparó a Bill Jones con el marido. Pero Billón, para poder llamar como la atención y para poder ser la fama, tiene que vestirse de cierta forma, mostrando más o menos, ¿sí me entiendes? Entonces, también este estereotipos de belleza, o sea, la mujer, yo soy libre, yo puedo decir qué ponerme, qué no ponerme, pero decide ponerse cosas para encajar en la sociedad, para llamar la atención, maquillaje, joyas, vestuario, porque es que en realidad nos acostumbraron así. O sea, si tú no te arreglas, nadie se va a fijar en ti, o no vas a ser linda, y como lo que tú decías, que a uno de niñita le dicen, no, la mujer es linda, tiene que ser sencilla, arreglarse, tiene que ser educada, y así. Yo me acuerdo que a uno lo regañaban, siéntese bien, así no se sientan las niñas. O sea, le recalcaban que los niños sí se podían sentar como querían, pero uno sí tenía que sentarse de una forma. Y hasta uno misma, cuando lo ven, dice, uy, qué mujer tan fea, dice, consiguió ese hombre tan simpático, esta mujer, no se merece ese hombre. Hasta uno mismo tiene esas expresiones. Yo pienso... Exacto, o sea, son cosas que nosotros usan dentro y es importante. Sí, yo pienso que sí es importante siempre como identificar lo que es la moralidad, ¿cierto? Y el sexismo, ¿ya? Porque pues una cosa es la moralidad y otra cosa es el sexismo. Entonces, hay también que tener muy en cuenta esos dos puntos. No los podemos revolver, porque si no, entonces se nos vuelve una mezcla muy tenaz y luego pues puede causar confusión. ¿Puedo? Ok, ¿Puedo? sí, adelante. Bueno, en Qué ese pena. caso, Sí. en serio, les sugiero que por favor escuchen el tema, el propósito del mensaje de la anciana Tess. Literalmente existen personas dentro del mensaje que se están oponiendo al mensaje.
porque ellos están, y sí, la moralidad tiene que ver con la profecía, porque toda profecía exige una respuesta moral, ¿sí? De hecho, nosotros en esta dispensación estamos luchando contra el liberalismo moral. Así que si ella está dando un mensaje contundente en contra del liberalismo moral, es porque evidentemente tiene que haber una erradicación de esta falsa libertad, y todavía se mantiene ese residuo de la falsa libertad en la mente de muchas personas. Otra cosa, cuando nosotros hablamos del estilo de belleza y los estándares de belleza del mundo, si tú te acoplas a los estándares de belleza del mundo, tienes una condición laodicense y sexista, de hecho, porque estás apoyando básicamente tu rol de objeto sexual. Y el concepto que el mundo dio respecto a lo que es la mujer, y es linda, debe arreglarse, y eso no es realmente el papel que le corresponde a la mujer. Entonces, se dice así, los estereotipos de belleza son básicamente por el mundo. Se dice así, no sé si lo estoy relacionando bien. Entonces, al ser a nosotros las mujeres, no sé todo, al querer tener esa imagen de que tengo que maquillarme o tengo que alisarme el cabello, tengo que... Ese tipo de cosas ya son sexistas, porque realmente eso no es el papel, eso no es la mujer, ¿me entienden? Más o menos. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí? Okay. Yo te entiendo, vale. Lo que es que entonces así lo dije bien, entonces él me dice que sí, pero no. Yo sí te entiendo porque ya yo escuché ese tema de la hermana Tess. Sí, buenísimo, o sea, es wow. Ok, ¿podemos avanzar? Es importante que nosotros entendamos bien el punto que yo estoy dando. No se trata de una postura liberal, ¿sí? Se trata de romper precisamente con esos estereotipos, ¿sí? Efectivamente, tanto el hombre como la mujer víctima del estereotipo, que al hombre, por el contrario, a la mujer se permite expresar sus emociones y al hombre no se le permite expresar sus emociones. No sé en qué de pronto lo ves. Yo pienso que culturalmente a la mujer se le cohíbe para que esté en su casa y se le es degradante cuando la mujer sale con varios hombres, pero al hombre se le ensalza cuando tiene varias mujeres. Digamos que es el estereotipo social que se ha formado en torno a ser hombre o ser mujer, ¿sí? Al hombre se le permite como más la libertad sexual más que a la mujer, sin decir yo que esté hablando de un tema moral y no que la mujer también tiene que ser liberal, no, simplemente estoy diciendo cómo se lee socialmente ese tema en nuestras culturas. ¿Listo? Bueno, voy a saltarme esto, que es como algo... Ok, por ejemplo, las expresiones éticas anunciar como un refrán, como habla de nuestra cultura. Y puse aquí algunos ejemplos. Piensa mal, es un movimiento que nos está llevando hacia una línea de comportamiento. Y bueno, son sentencias, son frases que culturalmente vamos asimilando y van haciendo parte del discurso social que nosotros vamos manejando. No quiere decir que el pensar de una manera y que esa manera de pensar sea socialmente aceptada sea ya malo de por sí, porque por ejemplo eso es lo que hace una cultura, eso es lo que genera cohesión social, eso es lo que genera que en ciertas comunidades se pueda convivir tranquilamente, porque por ejemplo todos creemos que matar está mal, ¿sí? Si no tuviéramos ese pensamiento que es socialmente aceptado, pues no se condenaría al matar, ¿sí? Y el Estado entonces protege ese tipo de pensamiento monolítico porque entendemos que está mal y desechamos o estigmatizamos a quien sí lo hace y a quien lo hace deliberadamente.
Entonces, a pesar de que genera cohesión social, pues no podemos negar que en casos divide y segrega, ¿sí? Bueno, entonces un ejemplo de lo que yo quería decirles es que nosotros no, desde que estamos pequeños, nosotros no estamos con el pensamiento, por ejemplo, de querer matar a otros, ¿sí? Y es un pensamiento que se nos inculca, no debemos matar, que debemos ser buenas personas. En la generalidad de la sociedad se enseña eso. Pero, por ejemplo, ese pensamiento tiene que ser roto cuando se va a vincular a un soldado a la guerra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando se tiene que preparar ese soldado para la guerra, ellos entran en un proceso de formación donde entra el miedo, donde entra el nacionalismo, donde entran una serie de estructuras de pensamiento también para convencer a esa persona que tiene que matar, que ya no tiene que cuidar y proteger la vida, sino que pues tiene que, para proteger la vida, tiene que posiblemente dañar la vida de otros, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos mostrando acá? Que las estructuras de pensamiento monolítico también son susceptibles de ser cambiadas. ¿Y cómo son susceptibles de ser cambiadas? Pues a través de estas mismas herramientas, medios de comunicación, el miedo, el discurso social, ¿sí? Entonces, depende del discurso social que yo escuche, puedo modificar mi tipo de pensamiento, ¿ya? Entonces, acá está el ejemplo que mencionaba el anciano Parminder. Y en la religión, entonces, nos hacía una comparación y decía, nosotros pensamos igual que los musulmanes. Entonces, nos daba 5 tópicos. Acá están. Usted cree que no existe otro Dios, que solo Dios, cree que este Dios envió un mensajero a esta tierra, todos creen en la oración, que es esencial, todos ustedes creen en la caridad y en la ayuda al pobre, y ustedes creen en el ayuno. Eso es un pensamiento que como religiones monolíticamente, un pensamiento monolítico que manejamos casi en todas las religiones. Entonces, ¿qué nos invitaba a decir? Bueno, ¿y qué nos diferencia? Y muchos decían, no, que nosotros no odiamos. Inclusive recuerdo mucho que él dijo, nosotros odiamos muchos más que otras religiones. Y estaba hablando en el contexto de cambiar precisamente de la forma al espíritu en la adoración. ¿Y qué nos invitó? Voy a citar una frase específica que él dijo acá. Existe un pensamiento único que permea todas las todas las religiones, pero entonces él nos invita. La cabeza del hogar lo interpretan de la misma manera en como nosotros lo hacemos. O sea, el papel del hombre y de la mujer sigue permeando a todas esas religiones, ¿sí? Y encontré acá, investigando sobre el tema, una frase que me pareció muy importante y que voy a ligarla a esto. Las ideologías son como paraguas contra cualquier clase de idea. Entonces, cuando tú te metes en ese paraguas, tú no quieres escuchar a nadie más y tú dices, no, mi paraguas es rojo, mi paraguas me protege y no voy a escuchar a nadie más. Pero no nos damos cuenta que todos tenemos paraguas, todos tenemos pensamientos monolíticos, todos estamos, digamos, sujetos a arraigarnos a ciertas ideas. Pero lo que estamos haciendo ahora, nosotros como movimiento, es poder comprender también que hay otras ideas y que nosotros estábamos encapsulados en que éramos diferentes, por ejemplo, a los musulmanes, y no, tenemos cosas en común. Entonces, la invitación era acá mirar cómo la cabeza del hogar la podíamos leer de manera diferente. Y él nos habló allí de entonces de salir de Babilonia, ¿sí? Y nos decía que ese llamado fue hecho para los sacerdotes. Entonces, cuando nosotros hablamos de salir de Babilonia, no estamos hablando de algo literal, no estamos hablando de la forma, sino estamos hablando de lo espiritual, ¿sí? Y acá, muy claro él lo decía, y también la gente decía, no estamos hablando de geografía, no estamos hablando de mentalidad, cómo yo estoy llevando ese pensamiento a romper todos también esos esquemas mentales con los que he sido criado, ¿sí? Pero no lo advertía. Aún así, aún nosotros diciendo, yo tengo la forma de la igualdad, muchos estamos pensando como Babilonia piensa, y muy dentro de nosotros seguimos arraigados a ideas de exclusión, ¿sí? A temas de segregación, como lo decía la hermana Liliana, ¿ya?
Entonces yo quise como abordar aquí un poco el tema de perspectiva de género y no, él acá citó un ejemplo de un estudiante que le hace una pregunta a un político. Bueno, no voy a centrarme en eso, quiero que abordemos esta última frase que es esto no es un ataque contra los musulmanes, porque él ponía con lo que nosotros creemos y decía, no es un ataque contra los musulmanes, ni tampoco contra los cristianos, es una parábola para ver el problema en el que nosotros nos encontramos, es la forma en que nosotros pensamos. Pero ¿por qué pensamos así? Porque hemos sido formados así. Entonces, para que nosotros nos seamos conscientes de qué es todo eso que a mí me enseñaron, de qué es todo eso que yo tengo tan arraigado, pues yo no lo voy a poder dejar. ¿Quién estaba diciendo algo? Char, hablando, vale, creo que fue la estereotipos de belleza, ¿sí? A los hombres se les carga. ¿No está escuchando? ¿Me escuchan? Sí, hermanita. Sí, la escuchamos. La verdad, yo más o menos, porque se te va como la voz y regresa y hablas rápido. Acá también me pasé que sí. Ok. Voy a tratar de tener acá el micro quietico, a ver si me escuchan mejor, ¿sí? Me avisan porque no sé. Entonces acá lo ligamos a un poco al tema de cómo nos han formado como hombres y mujeres en esta sociedad. Entonces puse esta fotografía donde dice pierde peso, aclara tu piel, reduce tu cintura, desvanece las manchas, borra las arrugas, adiós a las canas, no más busto plano, despierte los rollitos, y es una serie de exigencias que es para valorarla, ¿sí? Y nosotros caemos en ese juego de cumplir con esos estándares para sentirnos valoradas en esta sociedad. Pero, que decía César, es verdad, no es un tema de mujer, es un tema también que se le ha cargado al hombre, porque entonces al hombre se le limita la expresión de emociones, no se le permite el llanto, no se le permite expresiones de tristeza, se solicita en esta sociedad que sea un hombre fuerte y protector, ¿sí? Competente, ¿sí? Se le enseña a socializar de una manera agresiva, donde como no puede expresar tristeza, pues el medio de expresión de sentimientos es la ira, entonces lastima. Y pues esto genera mucho daño porque nosotros hemos visto los casos extremos donde se llega ya al feminicidio y que no son temas aislados, donde el hombre como cree tener posesión sobre la mujer, entonces muchas veces al no poder retenerla de una manera sana, lo que termina haciendo es matándola para que nadie más la tenga. Y nosotros tenemos que entender que esto es un tema de derechos humanos, es un tema donde nosotros debemos reconocer, o sea, todas esas estructuras de pensamiento nos llevan a actuar de cierta manera en la sociedad, pero ese actuar en la sociedad nos está llevando a no reconocer los derechos de las personas, ¿sí? Que cada quien tiene derecho a elegir, ¿sí? Y como decía la anciana Teresa en su presentación, no es que nosotros tengamos que juzgar o nosotros tengamos que juzgar a la mujer que usó short corto. Ese no es el llamado. Es el llamado que nosotros estemos conscientes de cuál es nuestro actuar y cómo podemos romper muchas estructuras en esta sociedad, ¿ya? Bueno, acá hay otras características, como que normalizamos el abuso y el poder del hombre sobre la mujer, el lenguaje destructivo, ¿sí? Hay lenguaje que es sutil, pero es muy destructivo igual, ¿sí? Como, bueno, hay muchos ejemplos.
Y bueno, lo que les hablaba de que las mujeres deben cumplir o debemos cumplir ciertos estereotipos de belleza. Y aquí entramos a lo que mencionaba Vane al principio, los estereotipos. Y estos estereotipos me hicieron pensar mucho en las facultades superiores e inferiores, en que cuando nosotros asumimos un estereotipo, estamos negando el derecho o el beneficio, ciertos estereotipos, no todos. Entonces, legalmente, esto también ya está eh, eh, legislado, ¿sí? Se le impone una carga. Entonces, por ejemplo, es fácil verlo en el rol de la mujer en la sociedad, que además de asumir un rol laboral, pues la carga doméstica es mucho más grande en la mujer que en el hombre. Y aunque en nuestro mensaje nosotros entendemos que esto va más allá de quién lava la loza o quién cuida a los niños, sí son cosas que van marcando cómo nosotros entendemos el rol de nosotras en la sociedad. Bueno, eso. Acá, bueno, ahora les voy a compartir como un video de una mexicana que habla sobre el rol de la mujer y del hombre con una perspectiva victimológica. Es como unos estudios específicos sobre género. Me parecieron muy interesantes y quería como compartirles algunas de las cosas que allí están, pero solo voy a mencionar 2 puntos. Uno es que ella es abogada y ella hablaba de que normalmente cuando llegan víctimas a los juzgados, nada más en el acompañamiento que tienen, ella nota la soledad de las víctimas en esta sociedad. Porque decía, normalmente la persona que es acusada, que normalmente en temas de violencia es el hombre, está acompañado por toda su familia. Pero la mujer, la víctima, está o sola o acompañada por una sola persona, ¿sí? Es como en esas pequeñas cosas ver cómo la sociedad ve esto, ¿sí? Y que también, como al hombre se le enseña a ser violento, pues cuando es violento justifica sus actos y o culpa a la mujer o niega o minimiza el daño que ha hecho. ¿Ya? Bueno, no sé si tienen algún aporte, algo que quieran. Esta frase, quiero dejarla para el final. Dice, toda mentira repetida hasta la saciedad parece verdad. Y cuando se repite contra uno mismo, se acaba por dudar hasta de las convicciones propias. Debemos aprender a desaprender lo aprendido para asimilar definitivamente cuál es la naturaleza real de los acontecimientos que nos rodean. La quise poner, es de un artículo que conseguí en un periódico, pero me pareció como muy pertinente, de acuerdo al mensaje que nosotros manejamos cuando habla de que debemos desaprender lo que hemos aprendido y que nosotros llevamos mucho tiempo repitiendo una mentira y entonces ya nos parece verdad, que así debe ser el rol de la mujer, que así debe ser el del hombre y muchas veces no lo juzgamos verbalmente, pero en nuestro pensamiento está, miren esta mujer cómo se comporta, o ella por qué no ayuda, y al hombre sí no se le critica en muchos aspectos, ¿sí? No se trata de una lucha de género, pero sí de entender las cargas con las que hemos sido educados, tanto hombres como mujeres. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les quería compartir hoy. Discúlpenme que Excelente, Yesenia. Está muy bueno todo el tema. Muy bueno. Y Gracias.